Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Espero que hayan tenido un buen tiempo estudiando el estudio de Buscando a Dios. Y espero que tú ya estés decidido. Voy a buscar a Dios con todo mi corazón. Si ese es tu corazón, vas bien, porque eso es indispensable. Pero ahora vamos a ver algo más. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Y te recuerdo que vamos a ser breves por todos los hermanos y hermanas y personas que viven en países donde no pueden tener muchos gigas y tenemos que ser breves. Pero te recomiendo que pongas atención y que repases. Si tú puedes hacerlo, será increíble. Y después hables con la persona que te mandó a estudiar esto. Si nadie te ha mandado, déjame un mensaje, un comentario aquí en YouTube para que podamos ponernos en contacto contigo. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por todo lo que tú nos has dado. Te pido que en esta hora tú nos abras el corazón, el entendimiento y que podamos captar cada cosa que dice tu palabra y que podamos ponerla en práctica para poder ser verdaderos discípulos tuyos, Señor. Lo ponemos todo en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la primera escritura es segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Dice así la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Dice aquí la palabra de Dios que la Biblia es inspirada por Dios y que es útil. ¿Sí? ¿Cuántas cosas tienes tú en tu casa que son útiles? Como la mesa, la silla, la cama. ¿Cuántas cosas son que no son útiles? Muchas cosas que tienes ahí guardadas que nunca has usado, ropa o un zapatos que nunca te has puesto o que nunca ya te pones, no los usas. Pero la Biblia es útil, es algo que debes usar cada día. Y aquí dice para qué es útil. Dice la Biblia aquí que es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Así que Dios te quiere enseñar, te quiere reprender, te quiere corregir y te quiere instruir. Dice aquí que para que tú estés enteramente capacitado para toda buena obra. Para eso es la Biblia. Amén. Luego en Hebreos 4:12 al 13. Dice aquí en Hebreos 4, versículo 12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Dice aquí que la palabra de Dios es viva, es algo que se mueve y además dice que tiene poder. No es como cualquier libro de historia o cualquier otro libro que tú has leído. No, la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Y dice que es más cortante que una espada de dos filos. Cuando tú lees la Biblia, te corta, te penetra. Dice aquí, penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu, hasta la médula de los huesos. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la Biblia, realmente tú no estás leyendo la Biblia. La Biblia te está leyendo a ti. Dios te está hablando a ti. Y como hablamos en otra ocasión, el único que realmente te conoce es Dios. Cuando tú lees la Biblia, estás frente de Dios y Dios te va a hablar a ti y tú vas a escuchar su voz. Porque dice aquí, ninguna cosa creada, y tú eres una criatura de Dios, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por eso cuando tú lees la Biblia, sientes que Dios te está hablando.
como que Dios sabe. Bueno, Dios sabe toda tu vida y Él quiere cortarte para que tú te arrepientas de tu pecado y cambies. En segunda de Pedro 1 y versículo 20, dice que ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Aquí claramente la Biblia dice que ante todo, esto es más importante que cualquier otra cosa, tenemos que tener presente que ninguna profecía de la Escritura, nada que hay en la Biblia, surge de la interpretación particular de nadie. Esto no salió de una persona, salió de Dios. Y por lo tanto, la Biblia no es para ser interpretada personalmente. Mucha gente dice, oh sí, pero es que la Biblia, pues unos la interpretan de un modo y otros la interpretan del otro. Bueno, la Biblia no la debes de interpretar ni de un modo ni de otro modo. Porque la Biblia no es algo para interpretarse. La Biblia es algo para leer, entender y obedecer. Dios escribió la Biblia, Dios inspiró a los hombres para que escribieran la Biblia y Dios les hizo de una manera clara para que tú puedas entender. Aquí yo no creo que hay nada difícil en lo que hemos leído de entender. Dice después aquí, dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Eso es muy fácil de entender y tenemos que ver que la Biblia en sí no es para interpretarse. Dice lo que quiere decir y quiere decir exactamente lo que dice. Las personas que dicen que la Biblia es muy difícil de entender nunca la han leído. Ahora que tú la estás leyendo y estudiando, ves qué fácil es y qué sencillo es entender lo que dice la Biblia. En Juan capítulo 8, aquí el Señor Jesús está hablando con unas personas. Dice la Biblia, Jesús, capítulo 8, verso 31 de Juan. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjate lo que estamos hablando, ¿ok? Exactamente lo que dice. Dice que Jesús se dirigió entonces a los judíos. Los judíos era el pueblo de Dios. Los judíos, esos no solamente eran judíos, pero dice aquí que habían creído en Él. Así que ellos habían creído que Jesús era el Mesías, que Él era enviado por Dios. Ellos creían en Él. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, pues tú estás igual que estas personas. Pero eso no te salva. Mira lo que les dice Jesús a ellos. No les dice, oh, qué bueno que creen en mí, ya son salvos. No, no, no. Les dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. En otras palabras, si hacen lo que yo les estoy diciendo que hagan, serán realmente mis discípulos. Y eso es lo que tú quieres ser. Tú quieres ser un verdadero discípulo, una verdadera discípula de Jesús. No solamente un religioso cualquiera que va a la iglesia, alguien que cree en Cristo, alguien que, oh sí, Diosito. No, no, no. Un verdadero discípulo de Jesús es aquel que se mantiene fiel a las enseñanzas de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús te vas a encontrarlas en la Biblia. No te dejes engañar ni creas todo lo que dicen las personas, ni siquiera cualquier cosa que yo digo. Fíjate qué dice la palabra de Dios, porque esa es la verdad. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Cuando tú decides obedecer a Dios, obedecer a Jesús, obedecer las enseñanzas que están en la Biblia, dice que entonces vas a ser realmente un discípulo de Jesús. Y cuando ya eres un discípulo de Jesús, ¿qué va a pasar? Vas a conocer la verdad. Y la verdad te hará libre. Mucha gente cree al revés. Mucha gente que, oh, yo quiero estudiar la Biblia para saber la verdad. No, no, así no funciona. No puedes tú saber la verdad estudiando la Biblia. Vas a saber la verdad cuando obedezcas la Biblia.
Si tú ves la Biblia y ves que dice cosas que tú tienes que hacer o cambiar, pero no las quieres cambiar, vas a seguir en la oscuridad, nunca vas a conocer la verdad, y la verdad es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vas a conocer a Jesús realmente quién es cuando tú decidas obedecerlo. Amén. Y esa verdad te hará libre. Te hará libre del pecado, te hará libre de la esclavitud del pecado en la cual estás viviendo ahora. Dice aquí, ahora vamos a leer en Mateo capítulo 15. Aquí en Mateo 15 vemos otra cosa que está pasando, muy importante. Dice, se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado a Jesús y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Sí, aquí viene y les dice, oye Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Ese es un rito que todos nosotros hacemos. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no se lavan las manos como todos nosotros? Y Jesús aprovecha esta oportunidad y dice que les dice, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? ¿Cuántas veces y cuántas personas quebrantan lo que dice la Biblia? Muchas veces porque ni siquiera saben qué dice la Biblia por seguir una tradición. Dice aquí, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o madre, cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas. Jesús les dice aquí, hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. ¿Cuántas religiones tú conoces? Todos vemos que siguen reglas humanas y que hablan y que cantan y que bailan y que hacen un escándalo y pura religiosidad. Pero, como dice aquí Jesús, dice, este pueblo me honra con sus labios, bla, 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 bla. Pero su corazón está lejos de mí. Y dice, en vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Así que tú no quieres ser un hipócrita, y si lo has sido, quieres parar de ser un hipócrita. Ahora lo que tú quieres hacer lo que dice la palabra de Dios. Estamos estudiando la palabra de Dios. Quieres hacer lo que dice la palabra de Dios. Adorar a Dios de corazón, con tu vida, con tus obras, no nada más de boca. Amén. Y no siguiendo tradiciones, pero obedeciendo la palabra de Dios. Vamos a ver ahora en 1 Timoteo capítulo 4. Dice aquí, 1 Timoteo 4, 16. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Aquí hay dos cosas que tienes que tener cuidado. Tu conducta, tu vida, y tu enseñanza, tu doctrina. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Sí, aquí claramente dice la Biblia que tenemos que tener cuidado de nuestra vida. Sí, de qué hacemos, qué no hacemos. Pero también es muy importante tu enseñanza, tu doctrina. Si tú quitas una de las dos, estás perdido. Es como un avión. Si tú le quitas el ala derecha, se va para abajo. Si le quitas el ala izquierda, se va para abajo. Necesitas las dos cosas, dice aquí, para que si tú perseveras en estas dos cosas, tú te vas a salvar y vas a salvar a los que te escuchen. Es muy importante que entiendas eso. Porque hay mucha gente que dice, oh, yo me porto bien, yo hago las cosas bien. Y sí, hay mucha gente que hace cosas buenas, pero su enseñanza está mal. Nunca han recibido el perdón de sus pecados, no saben ni cómo, y entonces están mal. Hay personas que, oh, yo sé todo, exactamente entiendo lo que dice la Biblia, pero su vida es un desastre. No. Tenemos que, nuestra vida y nuestra doctrina tienen que encajar, ser lo mismo, y tienen que ser de acuerdo a lo que Dios dice. Y entonces tú te vas a salvar. Y también las personas que te escuchen. ¿Cuántas personas te han hablado de Dios y su vida es un desastre? Y claro, ellos ni son salvos ellos, ni te pueden salvar a ti. Tú tienes que enseñarte a que tú vas a llevar una vida, una conducta de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Y bueno, después de esta escritura, vamos ahora a ver en Hechos 17:10. ¿Qué dice la Biblia en Hechos 17:10? Bueno, dice la Biblia aquí
que tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Aquí vemos que en esta ciudad de Berea, Dios en la Biblia le llama a estos ciudadanos de Berea, que eran, dice aquí, de sentimientos más nobles que los de la ciudad de Tesalónica. ¿Y qué era lo que los diferenciaba? ¿Por qué Dios los llama que eran más nobles? Bueno, ¿qué hicieron de bueno? Bueno, dice aquí que no solamente recibieron el mensaje, pero que dice que todos los días examinaban las escrituras. ¿Para qué? Para ver si era verdad lo que les anunciaban. Así que ellos no se creían todo lo que les decían, pero ellos examinaban las escrituras. Esto es algo que tú tienes que hacer. Es algo que tú tienes que aprender. Tú tienes que no creer todo lo que te diga nadie, ni yo, ni nadie. Tú tienes que ir y ver a la Biblia y decir, déjame ver si lo que yo escuché en este video de YouTube, voy a ver si es verdad. Y tú vayas a la Biblia y cheques las escrituras y ves si realmente lo dice o no. Entonces tendrás un corazón noble. Y esto tienes que hacerlo por toda tu vida. Leer tu palabra de Dios todos los días y ver qué dice y basar tu vida en lo que dice la Biblia, no lo que dice la gente. En Santiago 1:22, mira lo que dice. Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, de lo que hemos estado hablando. Practica lo que dice la Biblia. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira al rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Sabes, yo quiero que entiendas que la Biblia dice muchas veces que obedezcamos la palabra de Dios. Que aquí dice, no se contenten solo con escuchar. Mucha gente dice, oh, escuché un sermón increíble. Oh, el pastor XX es increíble. Yo oí un buen mensaje. Oh, wow. Mira, leí en la Biblia esto, qué bonito. ¿Y qué? Si tú te contentas solo con eso, estás perdido. Dice aquí, así te engañas a ti mismo. Llévalo a la práctica, obedece. El estudio de hoy es muy importante. Que tú tengas esa convicción de que vas a obedecer la palabra de Dios. Porque van a venir otros estudios que vamos a hacer. Después de esto vamos a hablar de el discipulado, otro estudio. Y ahí se va a venir más y más retos para tu vida, para cambiar, para arrepentirte. Y tú tienes que tomar la convicción. Si la Biblia lo dice, yo lo voy a hacer. Si la Biblia lo dice, yo voy a practicarlo. Esa debe ser tu convicción. Amén. Y bueno, por último, en Juan capítulo 12 y verso 48, dice Jesús, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. Tal vez tú seas uno de los que rechaza la palabra de Dios. Ojalá no. Pero si tú rechazas lo que estás oyendo, la palabra de Dios, dice, tú tienes quien te juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Nuestras vidas van a ser juzgadas de acuerdo a lo que dice la Biblia. Por eso es tan importante que sepamos qué dice la Biblia y que obedezcamos lo que dice la Biblia. Amén. Bueno, ese es el estudio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Revísalo, medita en él, ve las escrituras otra vez. Y habla con la persona que te mandó a este link a estudiar esta palabra. O comenta o
contáctame. Por favor, suscríbete al canal de YouTube. Eso nos ayuda a llevar el evangelio a todas las naciones. También, por favor, déjame tu comentario para que yo sepa que escuchaste, y qué piensas, o si tienes dudas o quieres que te contactemos. Amén. Bueno, las escrituras son 2 Timoteo 3, 16 al 17. Hebreos 4, del 12 al 13. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Juan 8, 31 y 32. Mateo 15, del 1 al 9. Primera de Timoteo 4, 16. Hechos 17, del 10 al 12. Santiago 1, del 22 al 25. Y Juan 12, 48. Los amo mucho, que Dios los bendiga. Estamos en contacto. Vamos a orar.